generar una enfermedad llamada leptospirosis. La bacteria es leptospira. ¿Okay? ¿Han escuchado de esa bacteria alguna vez? Sí. ¿Qué genera? ¿O qué sabe? Hay vacuna contra ella para los perros. Ya, la leptospirosis, pero ¿qué genera? No sé, profesora. Es una enfermedad zoonotica. Sí, puede generar. Sí, puede generar. Ya. Bueno, sobre esta bacteria, cosas generales de su forma. Es una espiroqueta, como les decía al inicio, y eso significa que la morfología que tiene la bacteria es muy distinta a un bacilo o un coco. Tiene una forma como espiralada, larga. Es una bacteria muy delgada, muy finita, tanto que no se puede ver. Así la logramos que se puede hacer. No es visible porque es demasiado delgada. Para verla necesito utilizar un fondo oscuro, o sea, como negro, y la bacteria se va a ver como una línea blanca. ¿Ya? Entonces, de forma tradicional, el Gram no se suele emplear para ver esta bacteria. Se utiliza microscopía con fondo oscuro. Se puede utilizar algunas tinciones, como la tinción de plata, pero no es la tradicional. La mayoría de veces se utiliza el fondo oscuro. Como ven, no es la única espiroqueta, hay más. Hay más. En un rato vamos a ver la última, que es braquispira. ¿Qué más tenemos por aquí? Como ustedes ven aquí, la forma en la que se mueve, porque es móvil, es distinta a las otras bacterias que tenían flagelos. Esta bacteria tiene un endoflagelo, o sea, en la parte interna de su cuerpo tiene un aparato que le ayuda a moverse de esta forma, ¿ya? Como si fuera una onda. ¿Ya? No sé si esto lo han visto en teoría. No. Ya, entonces, vamos a continuar. ¿Qué más podemos decir sobre esta bacteria? Normalmente se encuentra en ambientes acuáticos, sobrevive bien. De hecho, hay muchas leptospiras que no hacen nada, o sea, son de vida libre. ¿Ya? Solo hay algunas que sí generan enfermedad. Entonces, pueden encontrarse en el agua. No suelen tener RAM, felizmente, no suelen ser resistentes a los antimicrobianos. Les va muy bien en temperaturas altas, o sea, climas tropicales, con muchos cuerpos de agua o mucha lluvia, les va bastante bien. Ahí sobreviven bastante bien. ¿Qué más? Bueno, son aerobios. Esta es su forma, el endoflagelo, por si desean ver la morfología. Y lo que sí vamos a ahondar un poquito más es un poco sobre las variedades de leptospira. ¿Leptospira qué es? ¿Género? ¿Familia? Género, muy bien, género. La especie de leptospira, de hecho hay varias, no hay una sola. Tenemos a Leptospira interrogans, Leptospira biflexa y Leptospira kirchneri, o sea, son distintas especies. La mayoría de las que no hacen nada, o sea, son de vida libre, están en Leptospira biflexa. En Leptospira kirchneri por ahí hay una que sí genera daño, pero la mayoría, sobre todo las patógenas, se ubican dentro de la especie de Leptospira interrogans. Otra cosa interesante sobre esta clasificación, aunque en la actualidad se puede hacer molecular, ¿no? Este PCR, por ejemplo, todavía se depende mucho de la clasificación según los antígenos de la superficie de la bacteria. Creo que les mencioné algo similar cuando hablamos de salmonela y había algunos serotipos de salmonela. Dependía de los antígenos de la superficie de la bacteria, la clasificación. En Leptospira sucede muy parecido. Los antígenos de su superficie nos permiten ayudar a clasificar las leptospiras en serogrupos y en serobares. O sea, los serobares están dentro de los serogrupos. ¿Okay? Entonces, como ven acá, en Leptospira interrogans puedo encontrar 23 serogrupos y dentro de esos serogrupos hay más o menos divididos 150 serobares. Entonces hay un montón de serobares. ¿Por qué eso es importante? Porque te ayuda a identificar la epidemiología de la enfermedad. ¿Ya? Los serobares se asocian a la presencia de algunos animales. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son los serobares o serovariedades que más nos interesan en medicina veterinaria? Las siguientes. En Leptospira interrogans, Icteromorragiae, Canícola, Copenhago, Hardy, Pomona. Y como es un serobar, eso no debería estar incluido, porque no es especie, es un tipo de clasificación serológica, o sea, en base a los antígenos. ¿Okay? En el grupo de Leptospira kirchneri hay un serobar que es glifotifosa, que sí es relevante. Ahora, estos son de relevancia clínica, o generan enfermedades. Como ven, hay un montón de serobares que no vamos a estudiar ahora, pero solo vamos a resaltar los más relevantes.
también hay algo que diferenciar por acá, que son los hospederos principales, también se le llama hospedero de mantenimiento, y los hospederos incidentales. Un hospedero de mantenimiento es un hospedero donde la leptospira se reproduce, pero no le hace mucho daño al hospedero. También se le puede conocer como reservorio en algunos casos. La leptospira ingresa y no le hace daño. Por cierto, esta enfermedad, como les preguntaba al inicio, los problemas que suelen generar son urinarios porque se reproducen los riñones, dañan el riñón, ¿ya? Pero pueden también generar septicemia y así pueden matar al animal, ¿ya? Ok, entonces el hospedero principal, hospedero de mantenimiento o reservorio, como ven en la tabla, cambia dependiendo del serobar. Por eso es importante conocer los serobares. Por ejemplo, el hospedero de mantenimiento de Icteromorragiae, como ven aquí, es la rata, los roedores. Esa es una enfermedad que se asocia mucho a los roedores. Luego voy a cambiar. Si ven las otras leptospiras, los hospederos de mantenimiento cambian. Por ejemplo, leptospira serobar canícola tiene como hospedero de mantenimiento o reservorio a quién? Los perros. ¿Ya? Y si ven más, bueno, hay más. Trifotifosa, los ratones silvestres, ratones de campo, pomona, bovinos y cerdos. ¿Ya? En ellos, ¿qué pasaba? Pues repito, se reproducen los riñones, se elimina a través de la orina, pero el hospedero no genera un cuadro clínico marcado, casi que no puede. ¿Ya? O sea, Sí. todos estos celulares son parte de que sigue interrogas. Me parece que este de aquí, ese aquí y ese aquí son interrogas y Grifotifosa era de Kirchneri. Sí, de Kirchneri. Ya, entonces como ven, varía mucho, ¿no? Dependiendo de la especie. Ahora, si ven, la tercera columna dice huésped incidental. Cuando esa leptospira que sale por la orina, que puede estar en el agua, sobrevive bien en el agua, como les dije al inicio, llega a infectar a un animal sano y a un animal susceptible, sí se va a generar un daño severo en ese animal incidental o severo incidental. Por ejemplo, cuando la leptospira Icteromorragiae afecta a otros animales como los perros, ¿no? Porque puede ser un hospedero incidental, o el humano, sí van a haber signos clínicos marcados y el animal puede llegar a morir. ¿Ya? En canícola, ¿quién será? Pues otro animal distinto al perro, ¿no? Otros pequeños mustélidos, otros carnívoros. Y nosotros, los humanos, también somos hospederos incidentales de cualquier leptospira que sea patógena. De hecho, los perros también son bien susceptibles. Mira, por la Grifotifosa, pomona, cualquiera que le dé al perro también le puede violar. ¿Ya? Acá hay más serobares, para que vean. Hay un montón de serogrupos y un montón de serobares que pueden resumirse en esta tabla. Faltan más, faltan un montón. Pero esos son los más comunes. ¿Ya? Y se puede ver a quién puede llegar a afectar. Es una enfermedad zoonótica de tipo ocupacional, una zoonosis ocupacional. ¿Qué significa eso? Ciertas profesiones tienen más riesgo. ¿Quiénes? Las personas que trabajan con agua, porque ahí es donde puede estar la leptospira. Por ejemplo, pescadores, personas que realizan deportes en agua, las personas que cultivan arroz, normalmente el arroz se inunda, ¿no? Entonces también están expuestos, veterinarios, las personas que trabajan en el camal, porque tenemos más contacto con animales que podrían estar enfermos, ¿ya? Principalmente eso. Entonces vamos a revisar un poco la enfermedad otra vez. Tenemos unas leptospiras que pueden estar en el ambiente. Cuando entran al hospedero de mantenimiento se reproducen, son eliminadas por la orina. Si yo toco la orina directamente y tengo una lesión, la leptospira, ¿vieron cómo se movía, no? Como ondas, puede ingresar por heridas en la piel, puede ingresar por mucosas, puede ingresar por la piel intacta. O sea, la leptospira tiene varias formas de ingreso. ¿Ya? Eso sería un contacto, un contagio directo, ¿no? O sea, con la bacteria en el medio líquido. Pero si toco la orina, me refiero a si toco la orina sin EPP, no sin guantes. Por eso es importante cuando se evalúan los animales usar EPP. ¿Ya? Pero también, si esa orina
contamina una fuente de agua y luego yo tomo, no sé, agua de río o agua de laguna que está contaminada, también voy a tener contacto con las mucosas, o puedo tener una lesión, o tocar simplemente el agua, o nadar en agua contaminada, es suficiente también para que la leptospira pueda ingresar, ¿ya? Y listo. Eso es lo que estábamos hablando. Esto sucede en nosotros, pero también en los perros, ¿no? Igualito. Si un perro se expone a una fuente de agua contaminada o a la orina de otro perro infectado, se va a infectar si es el cerobar, distinto a canícola. No sé si han visto que los perros machos tienen un comportamiento de... Bueno, es un comportamiento reproductivo normal en ellos, pero muchas veces los machos tienden a tomar orina de las hembras. No sé si tienen perros. Mi perro. ¿Por qué hacen eso? No sé, pregunto. Para Ya llevaron etología. lamen las hormonas y lo pasan en la papila. Para Al el órgano órgano nasal. nasal, ¿no? Lo llevan hacia arriba para poder saber si la hembra está entrando en celo o no. ¿Ya? Incisiva. Pero a través de este comportamiento podría ingresar leptospira de un animal enfermo o algo nasal. ¿Ya? Pero es un comportamiento normal en los animales. ¿Ya? ¿Cómo hace daño leptospira? Cuando ingresa, empieza a atravesar la piel o la mucosa por donde haya entrado, se reproduce, normalmente llega a circulación, a eso se le llama leptospiremia, específicamente, ¿no? Una septicemia, pero de leptospiremia. Y genera hemorragias porque tiene hemolicinas, entonces va a generar problemas en el endotelio, directamente en los neuronos también. Pero luego va a migrar, y va a migrar a las zonas que más les gusta. Esta es obviamente la patogenia de una leptospira en un hospedero incidental, ¿no? En quien va a generar más daño. Cuando llega al hígado, va a generar problemas a nivel del parénquima hepático, lo cual va a llevar a que no pueda también, ni siquiera el mismo hígado, procesar todas las hemorragias que están ocurriendo para la eliminación de la hemólisis y la hemoglobina por la hemólisis. Y puede haber ictericia, solamente normalmente en icteromorragia, por eso tiene ese nombre, ictericia, ¿ya? Porque es muy hemorrágica, ese cerobar tiende a generar ese daño. Y la otra mayoría de cerobares, casi la totalidad de los cerobares, lo que van a hacer es ir hasta el riñón y van a generar una inflamación a nivel renal, los nefrones. Obviamente esto es la primera causa de muerte de los animales, ¿no? Un daño del riñón que se encarga de eliminar muchas sustancias de residuo de la sangre, no va a funcionar bien, obviamente. ¿Ya? Y recuerden que esto lo puede hacer porque tiene algunas endotoxinas, algunas enzimas, acá está la lista de los factores de virulencia que tiene leptospira. Y si en un tratamiento oportuno puede llegar a matar a un animal. ¿Dónde hay leptospira en Perú? Bueno, o sea, en Perú hay un montón de leptospira. Un montón de leptospira. Es una enfermedad que se tiene un poquito, no quiero decir desatendida, pero quizás no con la importancia que tiene. En Perú hay varias regiones que tienen las condiciones óptimas para que la leptospira prolifere. La selva, ¿no? Ahí hay bastantes cursos de agua, hay mucha humedad, mucha lluvia, temperaturas muy altas, y también están los animales que pueden ser reservorios. Otras condiciones sociales importantes son que muchas personas viven en zonas inundables. Si un día van a Iquitos, es bastante común. Hay un distrito, bueno, una gran parte del distrito que está sobre agua, básicamente. Las personas obviamente cocinan, toman agua del mismo río que está debajo de la casa. Lo mismo los animales, ¿no? También van a estar cerca del agua. Si es que hay un manejo inadecuado de residuos sólidos, ¿qué puede venir acá? Sí, roedores, ¿cierto? Y los roedores serán reservorios, por lo menos de algunos cerobares, como lo hemos visto. Otra cosa que puede venir acá son perros que usen alimento, ¿no? Y ahí por ahí podemos tener el contacto entre el reservorio y una especie de tal. En humanos, la leptospira genera problemas a nivel de neumonías hemorrágicas. Un poquito por lo que les he comentado, el daño a nivel del endotelio y agravo. Entonces sí, bueno, puede llegar a la muerte. Esos son un poco unos datos de los casos que existen en Perú. Como ven, hay miles de casos en Perú. Sobre todo la selva baja es la más afectada, pero realmente toda la selva podríamos tener casos, y también en la costa norte, porque ¿por qué? ¿Hay ido a la costa norte? ¿A las playas? Costa Norte por la No, playa. solo en agua dulce crece, en agua salada no.
campos de fútbol. Está haciendo un ¿Campos de nombre de qué? grupo. ¿Qué hay en la costa norte? ¿Cultivos de qué? Arroz. De arroz, un montón de cultivos de arroz. Ya. En perros, bueno, el tema con perros es igual. La orina con la bacteria se elimina, el animal tiene contacto ya sea por cualquiera de las vías que hemos comentado, ingresa, hay una leptospiremia alrededor de una semana post-infección. Y esta leptospiremia puede tener fiebre, pero es inespecífico, ¿no? O sea, solamente fiebre, no nos dice nada. Un montón de enfermedades generalmente. Y acá hay dos opciones. Si el perro está vacunado, porque existe vacuna contra la leptospira, si el perro está vacunado, no pasa nada. No pasa mucho, porque prácticamente no pasa nada. Pero si el perro no está inmunizado, o sea, no está vacunado, la leptospira va a llegar al riñón y se va a proliferar, va a reproducirse y va a haber leptospiuria. ¿A qué le suena leptospiuria? Leptospira es en orina. O sea, se reproduce la leptospira y va a estar eliminando en la orina. ¿Y eso es malo? Sí, porque va a contagiar a otros animales y a otras personas. ¿Qué signos clínicos? Dependen del serovar, pero la mayoría de ellos va a tener problemas hídricos. Por ejemplo, el animal tiene más ganas de tomar agua, que se llama polidipsia, poliuria, tiene más ganas de tomar agua, orina más seguido también. Puede haber dolor muscular, puede haber uveitis, como se dañan ciertos vasitos, también, por ejemplo, de la cámara anterior del ojo, podríamos ver opacidad, dolor muscular. Y daño hepático o renal, sobre todo en icterohemorragia va a haber daño hepático, ¿no? Y vamos a ver, en ese caso, por lo menos en icterohemorragia y ictericia, ¿no? Son las mucosas amarillas. Es más, ¿cómo se llama eso acá? O sea, sí, pero anatómicamente, ¿qué parte es eso? ¿Mucosa no? ¿Cómo? No, el iris es esto. ¿Cómo se llama? No voy a avanzar así. No, la conjuntiva es la mucosa. Esa no es la mucosa, es el glóbulo ocular. Sigue siendo parte del glóbulo ocular. Esclerótica. Sí, está, hay tanta ictericia que está la esclerótica. Tenemos otro un perro que está con caquexia, ¿no? A veces genera cursos crónicos también. El leptospira que sea que afecte a bovinos, cerdos, puede haber abortos. Esto sigue siendo, la esclerótica está amarilla. Es esclerótica. El animal está mirando hacia abajo. Y le levantó. Su iris está acá, ¿no? Un poquito. Sí. Es que ese animal ha fallecido probablemente. Tiene sentido. ¿Qué le falta a esta persona? ¿Cierto? Y bueno, como les comentaba, a veces hay abortos. No es la única enfermedad que genera abortos. Si yo les digo, en un estado de bovinos han habido muchos abortos, ¿cuál es la primera opción? Esta podría ser una segunda opción. No sé. ¿Qué más tenemos por aquí? Esos son los signos clínicos que se pueden ver en los distintos animales, o lo pueden leer con más detalle. Está en inglés, así que lo tendré que traducir. Y ahora sí, al diagnóstico es un poquito más complicado. No queremos que ningún animal sea portador, ¿no? O sea, que elimine las leptospiras por la orina es un peligro, ya lo sabemos. Pero para saber cuando un animal está infectado puede ser más difícil de lo que creen. Porque como han visto hay muchos serovares de leptospira y pueden coinfectar. O sea, que un animal se enferme con una leptospira no le da inmunidad para todas las otras leptospiras, lamentablemente. Cada serovar genera propios anticuerpos que solo funcionan para ese serovar. ¿Ya? Hay un problema. Entonces el diagnóstico puede ser por signos clínicos, puede ser bacteriológico. Sí, se puede cultivar leptospira, pero es bien difícil. El cultivo de leptospira es muy, muy difícil. Y además demora. ¿Se puede hacer PCR? Sí, se puede hacer PCR. Y lo más importante es el diagnóstico serológico. Porque es el único que te dice qué serovar es. No hay otra forma de saber el serovar. ¿Qué más tenemos? Entonces, técnicas indirectas, serológicas, ¿no?
que detectan anticuerpos, hay ELISAs, hay kits rápidos, pero sobre todo el MAT, que lo vamos a ver en un momento. Es la mejor prueba. Y en técnicas directas se puede aislar la bacteria, pero es difícil, como les digo. También depende de dónde vas a querer muestrear, ¿no? Puedes muestrear orina o puedes muestrear la sangre dependiendo del estadio de infección. Pero es más complicado, más costoso. Entonces lo que se suele hacer es el MAT, que se llama microaglutinación. ¿Qué? Microaglutinación. Pero como otras pruebas serológicas dependemos de ciertas cosas importantes, ¿no? La titulación de anticuerpos. O sea, para empezar que hayan anticuerpos, ¿no? Y los anticuerpos en cuánto tiempo se forman post-infección. No, 24 horas. ¿Cuántos días? Tampoco. ¿Cuántos? De 7 días a más, pero normalmente el pico que ya es detectable en las pruebas suele ser después de 2 semanas. Normalmente, ¿ya? Ya. Pero es cierto, de 7 días a más pueden empezar a aparecer. Es verdad. ¿Ya? Entonces, si recordamos la enfermedad, normalmente la leptospiremia termina a la semana, o sea, 7 días post. Luego ya empieza a migrar, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya se puede empezar a detectar, por lo menos por MAT. ¿Ya? Pero hay varias consideraciones con el MAT, no es tan sencillo. Por ejemplo, lo primero es si hay vacuna contra el leptospira, ¿hablan anticuerpos contra el leptospira en esos perros vacunados? Sí, lógicamente sí, ¿no? Entonces el MAT te va a decir si hay anticuerpos o no. Pero tú tienes que saber cuándo es de vacuna y cuándo no es de vacuna. Si no te puedes confundir. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sabemos si uno viene de vacuna y otro viene de infección? Se tiene que saber cuántos anticuerpos hay. O sea, es una prueba de tipo casi cuantitativa, ¿no? Prácticamente. Cuando hay una infección, normalmente la titulación de anticuerpos es mucho más alta. Es mucho más alta. Y en vacunación no tanto. ¿Ya? Ahora, ¿cómo les explico esto? Esto es distinto. Si yo saco una muestra de suero de un animal infectado que está con leptospira, no voy a encontrar anticuerpos contra leptospira. Imaginemos, está medio raro mi dibujo, pero imaginemos que acá hay 10 anticuerpos, solo por poner un número, ¿no? 10 anticuerpos contra leptospira, ¿ya? Si yo quiero diluir esta muestra en 2, voy a agarrar la mitad del suero del animal, ¿no? Le voy a poner mitad de suero, entonces ¿cuántos anticuerpos pasarían? 5, no la mitad. Y luego le voy a agregar solo agua, por así decirlo, para diluirlo en 2. Entonces, como ven, si yo hago esto, si yo diluyo, la lógica es de que yo encuentre la mitad o menos anticuerpos, ¿verdad? Si yo diluyo esto miles de veces, imagínense, un montón de veces he diluido, de acá le he vuelto a sacar la mitad y así, así. En algún momento a lo mejor ya no voy a encontrar pues mucho, ¿no? O voy a encontrar uno, una cosa así, ¿ya? Esto es lo que se hace en MAT. En MAT se hacen muchas diluciones. Si yo sigo encontrando las diluciones más diluidas, por así decirlo, que todavía hay anticuerpos, significa que originalmente el animal, en su suero original, tenía muchos anticuerpos, ¿ya? Cuando yo diluyo mucho y sigo encontrando anticuerpos un montón, eso significa que el animal tenía tantos en un inicio que a mí me da una idea de la cantidad que ha habido. O sea, la cantidad ha sido muy alta. Por eso, a pesar de que lo he seguido diluyendo, todavía encuentro que el animal tiene anticuerpos. ¿Ya? Esa es la lógica. ¿Tiene sentido para usted? Sí. Muy bien. ¿Cuántas veces se diluye o en cuánto se ve la titulación? Por ejemplo, para confirmar una infección con una sola muestra, o sea, con una sola muestra de suero, la titulación 1 en 1600 te dice que el animal está infectado. O sea, has diluido un montón de veces. 1 en 1600 significa que a pesar de que lo han diluido de esta cantidad de concentración, todavía sigue saliendo positivo. 1 significa positivo, ¿ya? Y lo otro es lo que es la dilución. Entonces, 1 en 1600 es bastante diluido y si todavía sale positivo a este tipo de evaluación, el animal está infectado. La vacunación normalmente llega 1 en 100 o 1 en 200, o sea, es poco lo que te detecta, es poco los anticuerpos lo que se suelen encontrar post-vacunal, ¿ya?
Entonces, como ven, la diferencia es bastante marcada. Puede ser, como decía su compañera, es cierto, a los 7 días ya empieza a haber, es verdad. ¿A los 7 días habrá muchos anticuerpos? No necesariamente, pueden haber, pero pocos, ¿no? Recién está empezando la producción por los plasmocitos, entonces yo podría encontrar niveles más bajos. Desde el 1 en 400 se le considera un posible error falso positivo, o sea, 1 en 400 es mucho menor que 1 en 1600, pero puede ser que el animal recién esté produciendo los anticuerpos. Entonces, cuando te sale este resultado, lo importante es repetir la prueba 1 o 2 semanas después, y si tú ves que llegó o superó el 1 en 1600, este animal aumentó esa cantidad de anticuerpos que tenía, por lo tanto el animal está enfermo recientemente con ese serovar. Ojo, esta prueba se hace para varios serovares al mismo tiempo, y te puede salir que el animal ha estado infectado con todos los serovares, pero lo que más te importa es saber cuál es la cantidad que tiene anticuerpos mayores en este momento, ¿ya? Espero que no haya sido muy complicado entender esto, es un poco mezclado. Pero, ¿por qué tenemos que evaluar todos los serovares? Porque no existe protección cruzada. O sea, los anticuerpos que se generen contra la leptospira icteromorragia no te van a proteger para la leptospira pomona, para la leptospira glifosato, para la leptospira de quitos. No te va a proteger para nada, ¿ya? Tenemos leptospiras peruanas, por cierto. Si les interesa, búsquenlo. Hay varias leptospiras que se han descubierto solo en Perú. ¿Qué más tenemos por acá? Este es el MAP, así se ve, test de aglutinación microscópica. Si yo tengo el suero del animal, ¿qué tengo? Anticuerpos, ¿no? Esto se trabaja con el suero del animal. Y bueno, en el laboratorio tienen las bacterias, tienen las leptospiras de todos los serovares y los van a juntar. Un poco de las bacterias con un poco del suero del animal. Y cuando se hacen grumitos o aglutinación es porque se formaron inmunocomplejos. Entonces se puede ver así la aglutinación como estas imágenes de acá. Como les decía, las leptospiras se ven en campo oscuro y normalmente se ve como una línea blanca. Y estas aglutinaciones como bolitas significa que han sido positivas. Y a medida que se va diluyendo, se vuelve a hacer la prueba en el microscopio y luego se diluye y se vuelve a hacer la prueba. Entonces es bien tedioso. No es sencillo hacer esto. Pero nos da bastante información. ¿Ya? Nos da bastante información porque nos da la cantidad de anticuerpos y los para distintos serovares. También existen estas pruebas rápidas que son un tipo de ELISA y bueno, menciona si tienes bajo o alta cantidad de anticuerpos, pero puede tener errores. Entonces, la verdad es que la MAP es la mejor. Pero esa prueba también es indirecta, ¿no? Sí, es indirecta porque busca anticuerpos también. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, la vacunación, hablando ya de vacunación, también es bien interesante. No sé si ustedes han vacunado a sus perros contra leptospira. Sí. ¿Contra qué serovares? No saben. Lo van a buscar. Si ven su cartilla o el sticker o la marca de la vacuna, te menciona contra qué serovares es. Puedes encontrar vacunas que tengan protección contra 3 serovares. Puedes encontrar vacunas con protección para 5 serovares. ¿Cuál prefieres? 5. De 5, porque tiene más protección. También otro tema interesante es la aplicación de la vacuna. Las guías normalmente recomiendan de forma anual, pero si estás en la selva, se puede sugerir que sean en menos intervalos de tiempo, no 6 meses. Entonces depende un poco del contexto, ¿no? La vacunación siempre tiene que depender mucho. ¿Ya? ¿Y la vacunación evita que el animal se enferme? No. Evita que haya una infección severa, evita la leptospiuria. Eso es súper importante. Pero el animal puede pasar igual con un uso transitorio leve de la enfermedad. Esa es la guía de vacunación para perros y gatos en Perú. Luego lo revisas si desean. Por aquí está el la vacuna contra el leptospira, ¿no? Que es un tipo bacterina. Y eso ha sido todo con leptospira. ¿Alguna pregunta? Por supuesto. Que no sé porque todavía no existe. Puede ser. Puede ser que Celulares no. ¿por qué no? Pero de todo, pero de No, sí, bastante información. Espero que hayan estado estudiando sus clases con anticipación, porque un día antes no van a estar tan mal. Ya, ahora vamos con braquispira. Lo voy a hacer bien resumido, no es muy
en aves y en cerdos. Hay dos especies, Brachyspira iodicenteriae, genera problemas a nivel del colon de los cerdos, y Brachyspira pilosicoli genera problemas digestivos otra vez, pero en pollos. ¿Ya? También en cerditos, también pueden generar problemas en cerdos. Venga. ¿Qué enfermedad genera Brachyspira iodicenteriae? La disentería porcina. Es una enfermedad más o menos común. Y Brachyspira pilosicoli genera espiroquetosis a nivel colónica. Ahora, ¿por qué esta imagen se ve así? Bueno, todavía no llevo patología, es verdad, pero en las aves lo que genera es tiflitis. Tienen dos cámaras de ciego las aves, y se han hecho necropsia de aves. Deben recordar eso, entonces en ellos no se le llama colónica, sino más bien como tiflitis, ¿no? Colitis es en mamíferos y tiflitis sería pues, en aves como un pollo. ¿Qué signos clínicos hay? Digestivos, normalmente diarreas. A nivel de colon ya estamos hablando de tracto digestivo, pero casi terminando. Entonces, el problema en los cerdos de la disentería es bastante severo. Disentería significa diarrea con sangre, ¿ya? Mucha sangre. Así como ven en la imagen, un cerdito prácticamente esto es de color rojo. Es bien sanguinolento, ¿ya? Uno de los factores de virulencia que tiene iodisentería es la movilidad. ¿Ya? Es mucho más severo Brachyspira iodisentería que pilosicoli. Y en pilosicoli podemos ver algunas diarreas, ¿no? Ya sea cualquiera de las dos Brachyspiras generan problemas a nivel de la conversión alimenticia, obviamente porque el animal está perdiendo líquido, nutrientes y también, ¿no? Porque hay cierta reabsorción a nivel del colon de ciertos vitaminas. Entonces hay menor conversión alimenticia, lo que es un problema en la producción. Los animales no van a engordar la misma tasa que se esperaría que engorde un animal sano, entonces puede generar un problema a ese nivel. Entonces, los diagnósticos con los signos clínicos, el diagnóstico de disentería porcina es bien marcado porque es, como les mencioné, una diarrea bien sanguinolenta. ¿Se puede hacer cultivo? Sí, se puede hacer cultivo. Es una bacteria medio complicadita también de hacer crecer. Así que lo mejor que se puede hacer es un PCR o un ELISA. PCR creería que es mucho mejor por la rapidez que te va a otorgar, ¿no? El diagnóstico. Y normalmente para estas patologías se dan antibióticos en el agua, por ejemplo, o en la comida, también, sobre todo en el agua. Y de esta forma controlan la enfermedad en todo el animal. ¿Quién es el causante de que se infecten los animales? Las moscas. Suelen ir a las heces contaminadas con la brachyspira y llevarlas al alimento luego. Entonces, para controlar la enfermedad se tiene que eliminar las moscas del galpón o de la granja. Y bueno, obviamente un animal que tiene contacto con heces de otro animal, por ejemplo, también ruta fecal oral. Eso es todo. ¿Alguna pregunta con brachyspira? 3:20, no creo más. Ya. Ahora vamos con la última bacteria. Micoplasma. Es una bacteria interesante también. De hecho, ya conocen una micoplasma. ¿Qué micoplasma conocen? Haemophilus. ¿Que afectaba a qué célula? Las sanguíneas, los eritrocitos. Eritrocitos. Entonces, ¿qué generaba en el gato? Porque Haemophilus es el gato. Anemia infecciosa. Ahora, micoplasma. Las demás micoplasmas se comportan distinto. Las demás suelen afectar otro tipo de zonas, no tanto las sanguíneas. Igualmente, les recuerdo, ¿no? Tienen 3 capas. Es una célula muy distinta, es una bacteria muy distinta a las demás. No se tiñe en gran porque no tiene pared bacteriana. Entonces, como no tiene pared bacteriana, no es rígida, es pleomórfica, tiene muchas morfologías. Y es un patógeno intracelular, básicamente. Obligatorio, prácticamente. No, así nomás solita no se puede reproducir. ¿Ya? Se queda normalmente, ingresa a la membrana de una célula animal y se queda ahí. Y ahí obtiene nutrientes. Es distinto, es temprano. Y como no tiene
tiene una resistencia natural a algunos antibióticos, como los antibióticos beta-lactámicos. ¿No? ¿Están listos para su posición de mañana? Ah, ya. ¿Qué hace el antibiótico beta-lactámico? Ataca, es bacteriana, ¿no? Y esta bacteria, esta micoplasma no tiene pared bacteriana, entonces un beta-lactámico no le va a hacer nada, obviamente, porque no tiene el target, no tiene el punto de acción. ¿Dónde están las micoplasmas? Suelen ser microbiota de las mucosas. Y están en todas las mucosas. Estas son las especies de micoplasma que afectan a los distintos animales. Les recomiendo, bueno, si quieren aprenderse una, ¿no? Una o dos. Porque son varias, como ven. En rumiantes hay micoide, bovis, en cerdos hay pneumoniae, en aves hay sinoviae, mediarriga, en felinos hay micoplasma felis, que genera problemas respiratorios, y hemofeli, que genera problemas en los eritrocitos, ¿no? Problemas de anemia. Pero la lista es enorme, no lo vamos a tocar, si quieren luego la revisan. Es gigante la lista. ¿Los gatos o los felinos? ¿Cuál? ¿Feliz? Yo creería que puede afectar a cualquier felino. Normalmente los felinos suelen compartir patógenos. Es más, seguro en animales silvestres debe haber otros micoplasmas. Bueno, y la mayoría de estas micoplasmas, excepto Haemophilus, genera problemas respiratorios. Ya, lamentablemente. Por ejemplo, acá hay una, mira, como les decía, se meten en la membrana citoplasmática celular y ahí se quedan. Como que no llegan a ingresar del todo, se quedan en la periferia. Se adhieren, entonces generan problemas metabólicos dentro de la célula, obviamente. En los bovinos generan pleuroneumonía. En los cerditos generan neumonía. Entonces, como ven, afecta las vías respiratorias. En las aves genera también problemas respiratorios, pero hay algunas micoplasmas que pueden generar problemas reproductivos. Y acá vamos a ver una manera de transmisión que quizás no sé si la conocían, pero debe ser nueva. Normalmente, si por ejemplo un animal estornuda, contagia a otro que está a su costado. Ya a eso se le llama transmisión horizontal. O sea, de un animal cachorro o adulto a otro animal de su misma condición o similar. Pero hay otro tipo de transmisión que es la transmisión vertical. ¿Qué será vertical? ¿A las crías? Madre. Micoplasma, en el caso de cuando afecta el tracto reproductivo, puede pasar de madre a cría. ¿Ya? Madre. Y luego los pollitos entre ellos, ¿no? Horizontal. ¿Ya? En ella se llama micoplasmosis aviar. Signos clínicos, pues relacionados al órgano afectado, ¿verdad? Micoplasma en bovinos genera problemas respiratorios, entonces el animal puede tomar esta postura rara, que es una postura en la que intenta alargar el cuello, separa las patas delanteras para poder respirar mejor. ¿Ya? ¿Puede haber mastitis por micoplasma? Sí, es poco común, pero existe. Normalmente son mastitis que se intentan curar con beta-lactámicos y no se cura porque eran micoplasma. Si esto no se trata, pues el animal se muere. ¿Ya? En cerdos genera lo mismo, problemas respiratorios. Puede haber artritis, también suelen generar casos de artritis, inflamación de las articulaciones. Y como ven, aquí el cerdo, ¿cuál miembro tiene afectado? El anterior. Anterior izquierdo. Micoplasma en aves genera otra vez problemas respiratorios. Podemos ver algunos pavos, como este de aquí, que tienen los senos paranasales inflamados, ¿no? Visible hasta sin necesitar explorar el animal, solo miro y ya se entiende, ¿no? Y también puede haber reducción de la postura de huevos, como vimos en la gallina, ¿no? Porque puede afectar el trastorno. ¿Se puede hacer crecer en el laboratorio? Sí, es muy difícil, tampoco es lo común, es muy difícil, porque es un patógeno intracelular. Cualquier bacteria que sea intracelular es bien retador de tenerla en PCR. Entonces, lo que suele hacer es PCR. ¿Ya? Si quisiera evaluar mastitis, tomo una muestra de leche. Si quisiera evaluar si está presente en la articulación, tomo un
Micoplan, pero ya, demasiado. Cortocircuito. Bueno, espero que hayan tomado apuntes o por lo menos hayan escuchado. Solo para que no nos gane el tiempo, vamos a avanzar con la práctica. ¿Quién te pone acá? ¿Qué quedaba pendiente? Sí, la leche, ¿no? Orina, no sé qué toque. A ver, pues, a ver. Aquí no ha crecido nada. No, aquí tampoco ha crecido nada. Tampoco ha crecido, pues nada ha crecido. Uy, este toca ¿Y si creció? ¿Aquí? Sí. Aquí. pero termina su proceso. Ya ha crecido también aquí. ¿Cuál, profe? ¿Cuál, profe? De coco guardián y el septopero. Uy. No, si todavía falta. Chicos, ¿qué por eso se usa guante? No sé qué ha pasado, pero parece que han congelado el de coco guardián. No. No sé si está vivo. No creo que. Despido al técnico, profe. No creo que esté vivo. Van a intentar ¿quién es coco guardián? Ah, ya. Dejen hacerle gráfico. Si se ve algo, continúa. El técnico, pero pues. ¿Y qué hemos tenido? Ya el septopero, ¿no? Ya, chicos, tanto fermentaditas como terroristas intestinales. ¿Quiénes son terroristas? Solo sembraron en sangre, ¿no? Sí, solo en sangre. Sí, solo en sangre, ¿no? ¿Por qué no me comí? ¿Qué pasó? Se olvidaron. Ya. A los que no les ha crecido nada, el informe lo que ya van a hacer, porque ya no hay informe, porque ya hay más. Pero no pasa nada, puede ser que el informe esté algo diferente. Lo que van a hacer en su informe es presentar una revisión sobre la mastitis en la especie animal de lo que hayan traído, o la orina que hayan traído. No sé si trajeron leche. Fue de bovino, de caprino, no sé, o de perro. Hacen una revisión de la mastitis lo más actualizada posible de bovinos. Muy bien. Los otros grupos pueden empezar. Ahora, si desean, chicos, los que no les ha crecido nada, pueden esperar que ellos terminen con su placa y pedírselas para que hagan también las pruebas. Les va a sumar más. Es más, hasta pueden presentar esto. ¿Cuándo sí? ¿Qué dijo?